Buenos días. Hoy domingo 9 de marzo, estamos inaugurando un conjunto de programas bien especiales, que tiene que ver principalmente con un concepto que hace tiempo atrás estuve trabajando con algunas otras personas y que tiene que ver con letras implacables. Van a ser un conjunto de programas que vamos a intentar realizar con varias personas y en donde el centro son escritores, escritoras, chilenos, chilenas, contemporáneos. Hoy día se inaugura el programa con un novelista de Talca, Tomás J. Reyes, el texto que vamos a comentar hoy, que se llama Nuestros guerreros desnudos en la niebla. Tomás, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo está el tiempo allá en Curepto? Tú estás radicado ahí ahora. Hola, buen día. Sí, acá hace un poquito de frío y yo te veo ahí con polera y se nota que otro el asunto. Acá empezamos la mañana muy helada. Sí, pues ya estamos empezando la temporada de trabajo y aprovechando los fines de semana para hacer otras cosas también. Sí, pero bien, bien, todo por acá. Oye, Tomás, tú estás vinculado al mundo de la educación, eh, y en ese mundo de la educación también has hecho talleres literarios. ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí con muchachos jóvenes, ¿no? Con muchachas, con muchachos, con muchaches. Sí, ¿Cuál ha sido esa experiencia tuya? ¿Qué es lo que recoges tú de ahí, de esa relación? ¿Cómo ves tú eso? Y te pregunto principalmente con un tema que hoy día se discute mucho en el ámbito educativo y que tiene que ver con esta relación de la lectoescritura y con este aparente vacío de lecturas que existen, ¿no es cierto? Y que hay todo un proceso de tratar de incentivar esa acción, ¿no? O por decir así, esa costumbre, esa bella costumbre de leer. claro, mira, esta tiene una historia no complicada, pero algo interesante. Yo en principio no era mi intención hacer talleres literarios, nunca, nunca fue esa mi intención, pero un día se me acercó el director del colegio, un viejo conocido, Ujú. ¿cierto? Y me pidió, me dijo, oye, supe que tú publicabas, ¿podrías hacerte cargo de un taller? Y lo pensé y bueno, dije, incluso una de las razones por las cuales yo había escogido un seudónimo era porque para mantener separada, digamos, tu situación profesional, tu situación de vida común y corriente con la literatura. Por diversas razones, porque ya me habían ocurrido algunos percances en el pasado que eh, eran complejos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En alguna de mis novelas, digamos, hay escenas bastante escabrosas, violentas o eróticas, Sí. y de repente puede ocurrir, y me ocurrió, que los alumnos te preguntan, oiga, profe, ¿y usted escribió eso? Claro, en la caída del Ángel Negro, por ejemplo. Claro, claro, Por por ejemplo, en la calle del ejemplo, Ángel Negro, sí, de Sudamérica. claro, claro, no, le dije yo, es Tomás Reyes, un pariente. Entonces, es una salida buena como para no explicar, digamos, el origen de una escena, ¿no? Así que, pero finalmente tomé la vara que digamos, traspasó el director y asumí la responsabilidad de lanzarme con un pequeño taller. Y el interés surgió porque hicimos una jornada literaria en que invitamos al poeta Bernardo González, no sé, bueno, A Bernardo, bastante sí, por conocido en supuesto. Chile, sí. Poeta Hicimos, talquino, por cierto. claro, y hicimos una lectura, hicimos una presentación, invitamos a estudiantes y quedó, digamos, las directivas del colegio quedó impactado por el interés que había
suscitado esa acción poética que se ocurrió hace 4 o 5 años atrás y me solicitaron, y de ahí surgió la idea del taller, Ujú, primero, de ahí surgió la idea del taller. Así que se inscribió mucha gente, se inscribieron veintitantas personas, que para nosotros es mucho que se quieran incluir dentro de un taller, y finalmente terminaron el taller como 10 o 12 personas. Pero de ese taller surgieron dos revistas literarias con participación y elaboración de poemas y pequeños relatos de parte de los estudiantes. Y una de las características del taller es que ellos a partir de la primera sesión empiezan a escribir de inmediato, a tiro, desde la primera sesión. Y se trabaja, digamos, por imitación. Y entonces, vemos un pequeño relato, cerramos el libro, ahora escríbalo usted. Ese es en el primer taller, ¿verdad? Y te vas dando cuenta, digamos, que los chicos sí pueden, sí tienen la capacidad de redactar. Claro, ellos a veces les cuentan, les cuesta un poco las conexiones entre las frases, pero eso se va trabajando, digamos, con el tiempo, pero ellos son capaces de imaginar y son capaces de construir historias mentalmente que después tienen que transformarlas en lenguaje. Eso es un poquito más difícil y se va exacto. logrando, digamos, con el tiempo. Oye, Tomás, estamos hablando de chicas, chicos, chiques que son estudiantes de enseñanza media, de colegios, ¿no es cierto?, que son, que tienen ciertas características, por decir así, son chicos de familia, eh, no por decir así, no son de un colegio privado, a eso me refiero. Son. No, no, son un colegio subvencionado, sí, es cierto, pero con características muy similares a un colegio público, Ujú, muy similares. Son chicos que venían la mayoría de origen rural. ¿M? Así que son chicos que se podrían comparar con cualquier muchacho de cualquier población de Chile. Sí. Así que, y se logró trabajar bastante bien y ellos, bueno, algunos problemas, por ejemplo, a ellos no les gusta que apareciera su cara, por ejemplo, en las fotos de la revista, así que los poníamos de lado, buscábamos las soluciones. No les gustaba que apareciera su identidad, se ponían seudónimos, eh, ese tipo de cosas. Igual me encontré con poetas ya bastante avanzaditos. ¿Eh? Me encontré con chicos que escribían poesía de antes. eh, y con algunos talentos también. y yo Con recuerdo algunos, que me tocó ir una vez allá con una revista y escuché a unas niñas que eran realmente muy buenas. sí, me encontré con un par de talentos, pero bastante, bastante importantes. Sí, que podrían, digamos, bueno, yo las incentivé harto y ellas salieron del colegio. Entonces, ahora ya queda, digamos, en su responsabilidad si siguen o no, pero de repente hay algunas que me escriben todavía y me preguntan cosas. Así que me imagino que estarán trabajando y están avanzando en Oye, su... bonito eso además, pues. Bonito Sí, claro, que te sigan contactando y que haya un proceso en el fondo de una relación que ya no es del profesor con la estudiante, sino que más bien, ¿no es cierto?, es de un trabajo de oficio, del oficio claro. literario. Eh, Claro, el oficio literario que es distinto ya, ¿por cierto? Entonces ella me eh, pregunta, por ejemplo, una me habló el otro día de que estaba buscando un editor para su primer libro de poemas. Entonces le recomendé yo a algunos por aquí de la ciudad de Talca, de San Javier, que conocía a un joven que hace un trabajo bastante interesante. ujú, Y se lo recomendé, pues a ver si, pero no me ha vuelto a hablar, así que ellos deben estar ahí en su posibilidad. Y no quise meterme demasiado tampoco. Así que ujú. eso. Oye, Así- Tomás, y tú estás viviendo hoy día estás en Curepto. ¿Qué relación se da eso con lo que tú escribes? Porque además en tu escritura hay una particularidad, ¿no? Que tú hablas de un territorio, pero de un territorio que es ficticio también y que lo vas repitiendo, ¿no es cierto? En el fondo vas generando un mundo, ¿no?
a través de tus cuentos y luego de las propias novelas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa construcción de cuándo te nació esa idea de construir desde un no lugar, por decirlo de algún modo, ¿no? Claro. Bueno, cuando escribía mis primeros relatos, yo pensaba, ¿dónde voy a ubicar estos relatos? Y lo primero que se me ocurrió es que iba a ser en Talca, porque todo esto nace, a lo mejor sería bueno irnos un poquito más al origen. Eh, Cuando yo estaba escribiendo un libro de poemas que se llama Barrio Hondo, Sí. y que correspondía, digamos, me había propuesto escribir sobre mi barrio, sobre mi familia y sobre mi ciudad. Y me di cuenta de que nada de eso estaba escrito, que había todo un universo allí que estaba virgen, que no había sido explorado ni trabajado desde la literatura. Y que quizá la mejor manera de abordarlo era a través de la narrativa, para contar lo que había allí, para representar lo que había allí de alguna manera. Y de ahí surgieron las primeras ideas de los primeros cuentos. Pero a medida que iba avanzando, me di cuenta de que si yo ponía, por ejemplo, la ciudad de Talca, que es mi ciudad de origen, iba a tener que ir detalle por detalle porque el lector, que es talquino, me va a decir, oye, pero ahí falta la farmacia El Indio. Esa no es la Uno Sur porque ahí no está la farmacia El Indio. No, y tampoco están los helados del Rey. Entonces tampoco está, no, no es Talca ese. ¿Te das cuenta? Entonces, tú al momento de ir narrando, ibas a tener que irte metiendo en esos detalles que no correspondían a veces a la historia, sobre todo cuando es cuento, porque el cuento, digamos, eh, se tiene que preocupar de la acción, fundamentalmente. Entonces, describe, pero describe solamente lo fundamental para que la acción se entienda, ¿verdad? Entonces, iba a estar de más todo aquello que dijera de la farmacia del indio, de no sé, po, del teatro tanto. Entonces, para evitar y hacer un meandro ahí en esa exigencia, cambié el nombre de la ciudad. Y se me ocurrió, pensé en varias, y quedó en San Cristóbal Navegante, porque San Cristóbal existe un San Cristóbal de las Casas, un San Cristóbal San Cristóbal Navegante, por Cristóbal Colón, por supuesto, claro. Ujú. Y entonces, San Cristóbal Navegante es la ciudad de Talca, pero una ciudad mítica, una ciudad de ficción. Y entonces las calles pueden ser otras calles, ¿cierto? La avenida 2 Sur puede ser la avenida Colón, por ejemplo, que es en las novelas, ¿cierto? Y que es la avenida 2 Sur, que después se transforma en la avenida Colín, ¿cierto? Y ahí está la relación con Colón más cercana, ¿no? Y así. Entonces, pero es una manera, digamos, de que el lector se preocupe más del sentido de fondo de la ficción y no de los detallitos. ¿Mm? No sé si se Sí, entiende sí, por ahí. en el fondo nos estás contando que es una estrategia. Y yo te Sí, escuché una vez la relación entre el ajedrez y la literatura, particularmente la novela y el cuento. Eh, y que tiene que ver también con la infancia, que tiene que ver en el fondo con la formación personal. ¿Cómo es eso? claro, Cuéntame, lo que pasa es que, cuéntalo en realidad bueno, a quienes van a ver este programa, ¿no? Porque yo conozco medianamente, te escuché eso, entonces, pero quiero que claro, lo que lo... pasa es que cuando niños nosotros aprendimos a jugar ajedrez de pequeño, 8 años, 7 años, y el ajedrez, ¿cierto? Es un juego en el que tú estás obligado a crear una estrategia, a adivinar, entre comillas, adivinar el tablero que va a haber en 3 jugadas más, en 4 jugadas más, en 5 jugadas más, ¿cierto? Entonces, eso tiene una relación con la literatura porque finalmente tú en la literatura estás imaginando situaciones, estás construyendo mundos, y tú al imaginar el tablero hacia adelante,
también estás construyendo mundo. ¿Cómo va a ser el mundo de estas piezas, cierto? En 5 jugadas más, en 6 jugadas más, en 8 jugadas más. Entonces, estamos hablando de un tablero hecho de palabras, ¿cierto? En el que las jugadas son las acciones de los, ¿cuánto que se llama? De los personajes. ¿M? Y los personajes son las piezas, ¿cierto? Entonces, es una especie de ajedrez también, pero un ajedrez lingüístico, un ajedrez de escenas, un ajedrez que propone, ¿cierto? Un final también. Y eso lo aprendemos, yo lo aprendí de mi papá. Él nos enseñó a jugar ajedrez, digamos, de chiquitito y por lo tanto nos enseñó la forma a ver, la palabra es eh, imaginar toda la situación de la realidad en el futuro y de la nada. Y de una situación inicial, ¿cierto? Imaginarse una situación final pasando por un montón de pasos. Eso es el ajedrez en el fondo y tú lo puedes aplicar a la vida, a la literatura y a lo que sea, ¿cierto? Y en ese sentido, Una una cualidad clave, súper ¿no es fuerte. cierto?, de lo que tú haces es que en definitiva en tu proyecto literario siempre hay una mirada estratégica, ¿no? Hay una mirada, ¿no es cierto?, de construcción de como un tablero, en el Sí, fondo, ¿sí? Imaginas por supuesto. tu tablero, en Claro. tu tablero, y en tu tablero literario, ¿no es cierto?, se instala esta novela, oye, Nuestros guerreros desnudos en la niebla, que, que fíjate que, bueno, aborda una serie de temas que son requete importantes eh, para la generación de los 80, pero también pensando, ¿no es cierto?, en un diálogo con los jóvenes del siglo XXI, ¿no? Lo que significó para esos jóvenes de los 80 tomar la decisión de optar por las armas, ¿no? Para poder salir de una dictadura y las consecuencias que puede tener eso, y los Ujú, caminos, ¿no es cierto?, las bifurcaciones que van en relación con esa opción. Desde esa perspectiva, Nuestros guerreros desnudos en la niebla es una apuesta que es de la memoria, pero no solamente de la memoria, sino que es de la recreación de un mundo también. Yo creo ujú, que lo bonito de eso, ¿no es cierto?, va en cómo tú, en el fondo, ficcionas esa, esa realidad, ¿no? Y le vas dando cuerpo y en los personajes va tomando cierta fuerza. Eh, ¿Por qué Nuestros guerreros desnudos en la niebla? Por qué nació esa idea de novela? ¿Cuál es la motivación? ¿Cómo se llegó ahí, no? Dentro de un proceso largo en relación con otros trabajos también. claro. Mira, yo estaba trabajando en otras novelas en ese momento y de repente apareció una escena en que estaba, no, más que una escena, es el comienzo de un diario de vida que habla de un estudiante eh, que vive toda la situación de los años 80 en la universidad y en una universidad de provincia. Y que se parece mucho a lo que me pasó a mí, ¿cierto? En la Universidad de Talca en los años 80, 86, 87, que son los años, el 86 el año decisivo, ¿cierto? Un año de Ujú, mucho ujú. combate, mucha lucha social y política. Entonces, a mí me tocó vivir, digamos, ese periodo y yo lo intenté construir en un diario, en el diario de vida de un estudiante, ¿ya? El diario de Marcelo, ¿ya? Marcelo era ese estudiante. Y ese diario surgió por allá por el año 2015. Y lo escribí como algo pensando que la novela iba a ser el diario. Ujú. Ese fue ¿cuánto que se llama? El proyecto inicial. Pero tú sabes que esto se va modificando en el tiempo, ¿cierto? El proyecto inicial, digamos, va tomando otro cuerpo en el tiempo. Y nunca pude retomar mucho eso. Trabajé en otros proyectos, etcétera, etcétera, hasta que llegó la pandemia, año 2020. Y en ese año
retomé el proyecto del diario de Marcelo. Pero eh, me di cuenta de que en ese tiempo, cuando uno, o sea, esto se va, digamos, regurgitando dentro de uno, ¿no? Porque cada cierto tiempo lo tomaba, lo volvía a leer, oye, pero esto le falta esto, esto le falta esto, y le van surgiendo cosas. Le fueron surgiendo brazos, piernas, otros personajes, y hasta que finalmente, digamos, quedó la estructura general del libro, que fue mucho más amplia que el diario, digamos, el diario se transformó en uno de los capítulos, en una de las partes, esenciales sí, pero una de las Ujú. partes, digamos, de la novela, sí. Y que fíjate que en esa estructura que tú tienes en la novela, primero no es lineal, ¿no? Sino que No, no, tiene saltos de tiempo, tiene voces, claro, una polisemia ahí que son diversas voces. sí, Eh, desde esa perspectiva es una estructura que es bien interesante y es una forma de construir y de relatar que también amerita y que tiene que ver, insisto, con esta noción, ¿no es cierto?, de estrategia, con esta noción claro, ajedrecística. Hago el enlace claro, pensando en jóvenes que vean este programa y en quienes tengan, ¿no es cierto?, quieran en un momento dado construir cuentos, construir novelas. Ahí hay una forma, claro, hay otras. claro, Esta es una, por esta es supuesto, una, esta es una. claro. ¿Por qué escogiste esa estructura, Tomás? ¿O te la fue pidiendo el texto? Sí, ¿Cómo llegaste a eso? sí, lo que pasa es que, bueno, la energía del texto está dada por la muerte de Marcelo, Ujú, el asesinato político de Marcelo, en el fondo. Aunque él resiste y, digamos, muere en una especie de combate, ¿cierto? Pero era ujú, una fuerza muy superior de ujú, veintitantas personas con armas largas, armas de todo tipo, contra una persona que estaba, digamos, ujú. prácticamente desarmada. Entonces, eh, Vladi, que es el otro protagonista de la novela, es, va a ir en busca, va a ir en busca de los asesinos de Marcelo. Pero para que alguien vaya en busca de los asesinos de un amigo que murió en un combate, tiene que haber una relación entre ellos, una relación muy cercana, una relación prácticamente de hermanos, sin ser hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a justificar eso? Porque eso tiene que tener una justificación al interior de la novela. Usted no puede, digamos, lanzar a una venganza a un personaje sin justificar el por qué esa venganza. Y para justificarla tú tienes que ir a la historia personal de esos dos muchachos y tienes que retrotraerte a la infancia, ¿cierto? Y eso, digamos, fue tirando hacia la estructura general de la novela, O sea, que en un principio era ese diario, claro, que en un principio disculpa, era ese, forzada entonces por el principio de lo que se conoce como la verosimilitud, ¿no? Hacer a ver, verosímil el relato, ¿cierto? a ser verosímil el relato, por supuesto, a ser verosímil el relato, porque si no, eh, no tiene justificación, digamos, la venganza. Claro, porque si a un amigo te dicen, oye, ¿sabéis que acabo de descubrir quién mató a tu amigo? Ah, mira, qué bueno, oye, vamos a la policía a avisar, Mm. ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se justifica, digamos, que este personaje vaya en busca del asesino de Marcelo? Eso tiene que tener una justificación fundamental y yo creo que por ahí va el sentido de la estructura de la novela y por Sí, eso van los que saltos plantea hacia un el problema pasado. ético también, ¿no? Que te plantea Claro, un problema ético de fondo y también, ¿no es claro. cierto? Te abre el camino en el fondo, a la ausencia de justicia también. A la ausencia de justicia, por supuesto. Por supuesto. De hecho, el personaje se lo está cuestionando porque Vladi, antes de partir, va a hablar con su hermano para que se preocupe de su familia porque va a ir en busca de y no sabe si va a volver. Claro, claro. Entonces, claro, y el hermano le dice, pero ¿cómo te metes en esta cuestión?
Entonces ahí Sí. van todo el tema ético, el trasfondo, las dudas, todo eso, porque son personajes que aspiran a la realidad, ¿cierto? Oye, A la verosimilitud, como dices tú. sí, Claro, oye, Tomás, fíjate que el texto parte con, lo dedican, ¿no? A Juan Valdemar, a Mauricio Lira. eh, y ahí hay una pregunta que se hace en un comentario que hicieron de tu novela, Carlos Henriksson, y que dice, ujú, bueno, está esta construcción y la dedicatoria, como que de repente, eh, en el fondo él plantea este problema con la realidad, ¿no? Este problema, ¿no es cierto?, con situaciones históricas concretas. Entonces, claro, ¿cómo ves tú eso en relación a la construcción del relato mismo, de nuestros guerreros? ¿Cómo claro. ves Mira, tú eso? yo lo pensé como una ficción porque pensé que existían hasta ese momento. Bueno, este, este, esta novela es una visión de la resistencia en contra de la dictadura desde la provincia, ¿verdad? Es una universidad de provincia y los hechos ocurren en la provincia, ¿cierto? Los hechos fundamentales de la novela ocurren en la provincia. En San Cristóbal, no estamos hablando de San Cristóbal, Claro, San Cristóbal Navegante, claro. en San San Cristóbal Cristóbal, navegante, que es un Talca de sueño, por supuesto, un claro. Talca de pesadilla, un Talca de pesadilla. Entonces, claro, eh, mi creencia en este asunto es que la ficción es el modo en que yo vislumbro la ficción es una masa pegada a si nosotros pensáramos que la realidad es un edificio, imagínese usted que la realidad es un edificio, o los hechos de la realidad son un edificio, ¿cierto? Y nosotros pegáramos un departamento, y esa novela es ese departamento que pegamos a un lado. Claro, ese edificio, que es el edificio de la realidad, se va a deformar, ¿verdad? O sea, va a quedar así, torcido para un lado o torcido para el otro, no sé, porque le pegamos ahí un departamento. Pero al mismo tiempo, además de deformarlo, lo ensanchamos. Entonces, para mí, la ficción ensancha la realidad, la amplía, le abre puertas hacia otros lados. Entonces, la realidad no es solo, digamos, eh, no es solo la construcción de los hechos objetivos, sino que también puede ser ensanchada desde otra manera. Ese, ese es mi modo de verlo. Por eso yo creo que no quise que fuera un libro netamente testimonial, ¿me entiendes? Que no recogiera solamente hechos objetivos de la realidad, ¿m? Sí, Sino que se o sea, ampliara aplicar el poder de la ficción, en definitiva. el poder de la Y, ficción en el y- fondo, y- y sí. que tiene que ver con una dimensión de lo literario, y que tiene que ver con esta construcción de los mitos, ¿ah? Con la construcción Ujú, de los sí, mitos también, ¿no? claro. Sí, Que, claro. ¿Cuánto que se llama? Fíjate que no solo se recogen hechos, en esta novela no solo se recogen hechos que ocurrieron importantes para la historia de Chile, sino que también hechos que ocurrieron en la ciudad, digamos, hechos biográficos. Ahí están recogido el Río Claro, donde íbamos a bañarnos nosotros cuando niños, etcétera. Entonces, hay cosas autobiográficas que también están dentro y que son reales. Aunque sabemos, ¿cierto?, que cuando tú las escribes ya dejan de ser tan reales. Ya cuando las recuerdas. O sea, fueron reales cuando las viviste. El recuerdo ya no es tan real. Y cuando ya la pasas a lo escrito, más, va perdiendo incluso más todavía de la realidad inicial. Pero sí están basados en hechos que ocurrieron, sí, en lugares, oye, Tomás, vaya, ¿cuánto tiempo te llevó la construcción de esta novela? 3 años, más o Tres menos. años. Pero así, digamos, saltados, ¿no? Digamos, igual el último año lo trabajé así duro, porque estábamos Ujú. en pandemia, entonces tenía el tiempo. Pero
contándote que anteriormente había escrito el diario de Marcelo, ya lo traía, Ujú. y más o menos un trabajo de 3 años. Sí, Sí, estoy trabajo de tres pensando años. en jóvenes que quieran proponerse, ¿no es cierto? La idea de la novela, la idea en el fondo de construcción de un texto, ¿no? Necesita un tiempo de meditación, necesita un tiempo, ¿no es cierto?, de trabajo complejo, de Sí. construcción, de las Claro, palabras, la de toda novela una tiene dimensión que hay ahí, ¿no? De, la- claro, la novela tiene esa complejidad, así como otros textos tienen otro tipo de complejidades. Eh, la novela tiene ese tipo de complejidad que tú necesitas un poquito más de tiempo, dedicarle un poco más de tiempo, necesitas reflexionar harto antes de comenzar a trabajar en la construcción de ese mundo, en la reflexión de cómo lo va a abordar, desde qué punto lo va a abordar, pensar muy bien, por ejemplo, el narrador que va a contar esto. Es una de las decisiones principales, digamos. ¿Quién va a contarlo? eh, o si ese narrador se va a transformar en varios narradores más, desde dónde abordar, cómo. Entonces, esas son decisiones que uno va tomando y pueden ir cambiando, ¿ah? Porque uno puede tener una decisión al principio, puede pensar que la novela va en esa dirección al principio y, oye, de repente los personajes, los mismos personajes te van llevando por otro lado. Entonces, y en eso es interesante porque también es misterioso, ¿no es? A lo mejor tú puedes ser por momentos, yo no digo que siempre ni a cada rato, pero por momentos te transforma en una especie de medium y la cosa te sale de un solo salto y de alguna parte vino, tú no sabes de dónde, de tu inconsciente, no sé, no sé. Entonces, de repente el texto te toma. De repente, Faulkner decía, cuando voy escribiendo y voy en la página 275, la novela empieza a escribirse sola. Pero luego dice, ahora, yo no sé qué pasaría si la novela termina antes de la página 275. Y te deja en claro, el aire, ¿no? claro. Te deja en el aire, claro. Claro, sí, digamos. Ahora uno no puede esperar que en todo momento venga alguien y le escriba el asunto, uno tiene que estar trabajando siempre. Eso es. Y tratar de trabajar todos los días un poquito, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, 5 líneas, escribirla un día, en el día. No importa, no importa, pero eso te da siempre la sensación de que vas avanzando, Mm. aunque sea 5 líneas. Eso sí yo lo hago, porque a veces no puedes. Es imposible porque, no sé, tenés que ir al colegio, ¿no? En el caso mío, que yo trabajo con estudiantes y todo, pero siempre trato de escribir las 5 líneas. Digo, hay que planificar, bueno, todo lo Claro, que significa, ¿no es cierto? La claro, vida la en vida el del ámbito profesor, de hacer por clases. supuesto, por Sí, supuesto. sí. Ahora Cortázar tenía él hablaba él decía, tienes que dejar de escribir justo antes de terminar, para dejar lo que falta para empezar el día siguiente. O sea, por ejemplo, si vas a terminar aquí en esta esquina, tienes que terminar antes, 5 o 10 metros antes de esa esquina, para dejar ese pedacito para comenzar mañana. Y así tienes las 5 líneas ya, vaya, claro, ¿viste? Claro, Claro, eran formas, estilos, ¿no es cierto? O claro, bueno, fórmulas claro. que funcionaban Secreto para de cada cada uno. uno. Ahí cada Claro, uno encuentra su camino. En el claro, fondo es eso, ¿no? claro. Ahora, tú cuando escribes relato es diferente, porque un relato con trabajo, tú podrías darte una semana trabajando en un relato, ¿verdad? De 5 páginas, 10 páginas. Y tiene la posibilidad de que tú pares y retome otro relato en 5 semanas más. Entonces, es otro el. Ahora, el relato tiene otro nivel de exigencia. O sea, en el fondo lo que tú estás diciendo es que de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que tú escoges, poesía, cuento, novela, crónica, Ujú. son formas distintas de trabajarla y de enfrentarla. Por supuesto, por Eso supuesto. es. Claro, tú puedes tener un plan general también, porque tú puedes decir, mira, yo voy a escribir en un conjunto de relatos acerca que estén vinculados al pueblo de Curepto, por ejemplo, te puedo decir. Ujú.
Entonces, empiezo a buscar situaciones, imágenes, eh, lugares, etcétera, y te van surgiendo dos, tres ideas y las vas tomando de a una, en los tiempos que tengas. Entonces, ahora, eso no significa que no sea un trabajo de conjunto y que no sea igual de dificultoso que trabajar una novela, o más. Puede ser igual de dificultoso o más. Yo tengo serios problemas con el relato, me cuesta, porque me cuesta meter todo en una cajita tan pequeña, ¿me entiendes? Me- y en cambio me siento más cómodo en la novela. Pero es una cuestión de cada persona, creo yo, de cada escritor, porque eh, por ahí hablaba con otros que justamente es lo contrario, que les cuesta, digamos, ampliar y que son capaces de meter en cositas más pequeñas, digamos, su modo de pensar, su modo de creer, su modo de construir texto. ¿Mm? Entonces, depende de cada escritor, creo. Oye, Tomás, si tuvieras que, más que un consejo, como a modo de testimonio, pensando en jóvenes que quieren ver su futuro, que se sienten atraídos por la literatura y que en el fondo quieren escribir. Ujú. ¿Qué les dirías tú a esos jóvenes a partir de la experiencia, ¿no? De tu propia experiencia? Claro. Eh, Primero, la lectura, o sea, la lectura es fundamental. Sin lectura no hay escritura. Ese es un paso fundamental, uno tiene que leer. Y tiene que leer lo que le gusta, no leer obligado. Eso es lo otro. Leer lo que le gusta. Si hay un libro que no le gusta, déjelo al lado, busque otro, porque hay otros. Seguramente va a haber alguno que llene su gusto. Seguramente va a haber una novela que lo intrigue. Seguramente va a haber, digamos, un libro de relatos que le toque el corazón. Entonces, busque aquello que eh, lo apasione. Y lo otro, practicarlo todos los días. Se escribe, se aprende a escribir escribiendo. Imite a los que más le gustan y después déjelos. Al principio imite, después déjelos. Entonces, los autores que más le gustan, por ejemplo, ya si imagínese que a usted le gusta Hemingway. Entonces, tome los mejores cuentos de Hemingway y trate de construirlo usted a su manera, de una historia suya. No le van a salir como los de Hemingway, por supuesto, le van a salir como los suyos. Y a partir de ahí usted puede ir creando su propio estilo y su propia... Pero la imitación es un buen... Es, a ver, es el principio del aprendizaje, pues. Así aprendían nuestros ancestros, ¿no? Los primeros seres humanos. Siempre aprendieron por imitación al principio. ¿Mm? Y fue después, digamos, después ellos van creando su propio modo de ver, su propio modo de construir. Pero la imitación siempre es un primer paso, un buen primer paso. Ahora eso no lo publique, pues. Ese es el tema. Eso no lo publique. Uno tiene, eso es lo otro, que uno tiene que publicar tarde, cuando ya ha practicado y se ha equivocado todo lo que tiene que equivocarse. Yo he cometido el error de publicar sin hacer ese proceso. Y hay que hacer ese proceso, hay que escribir y reescribir y reescribir y reescribir y después publicar. Eso, y lo que publique tiene que tenerlo probado primero. Entonces, ese, eso yo creo, eso le aconsejaría yo a un joven escritor que recién comienza. Oye, Tomás, se habla siempre de que el trabajo literario es un trabajo personal, individual, más o menos. eh, pero en esto también hay lectores, pues también hay gente que a uno lo lee, también hay gente que a uno le hace su aporte. O sea, en esto también existe dimensiones comunitarias, ¿no? También, Claro, ¿cómo, sí, cómo, cómo ves sí, tú eso? yo por lo menos tengo un par de lectores cero, que le llamo dos, tres ¿Ya? lectores cero. Cuando termino algo, se los mando y le digo, oye, a ver qué te parece esto, porque, oye, lo otro es que uno cuando ha leído tanto algo y lo Ujú. ha trabajado tanto y le ha dado vuelta para allá, para acá, no, empieza a no darte cuenta dónde están los errores. Entonces, es necesario a lo mejor tener una persona o un grupo de personas, algunos amigos,
siento que Ujú, sean buenos lectores y que tengan la disposición de leer. Yo tengo por ahí un par de colegas que son lectores rapidísimos y cuánto que se llama, son buenos lectores, y son buenos lectores, son son buenos, y buenos. les gusta más encima, y les Sí. gusta. Entonces, les manda el texto y, oye, y a los 3 4 días ya te están contestando, oye, pues, oye, me encantó, oye, me gustó esto, oye, esto otro. Por ejemplo, me pasó que en la novela esta, La caída del ángel negro, ahí la muestro para que la vean, Ujú, La caída del ángel negro, eh, se la di a leer a un colega que es muy lector, Alejandro Astete, lo voy a nombrar para que es conocido de la universidad. Y lo terminó de leer el borrador y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, la segunda parte de la novela, Flora asume eh, la dicción, es como el diario de Flora, digamos, ujú. la segunda parte de la novela. Entonces me dice, pero ¿sabes qué? Me parece que Flora no aparece lo suficiente en la primera parte como para que tome la responsabilidad en la segunda. Es el comentario, un comentario tremendo, pues, tremendo comentario. Y eso me significó volver hacia atrás, revisar toda la primera parte, incluir más a Flora en otra escena, para mejorar esa relación que tenía que haber entre la primera y la segunda parte. Y yo creo que mejoró bastante la novela con ese comentario. Entonces, eso es lo que busca uno cuando uno tiene este grupo de amigos lectores, que te digan ese tipo de cosas, que, oye, Y de repente uno no se da cuenta. Sí, uno se da cuenta porque te la es muy sabes de memoria, importante. O te sea, la sabes. en el fondo, con eso, otra clave, ¿no es cierto? Es que el escritor sí necesita del trabajo solitario, evidentemente, Sí. Es pero un trabajo también, solitario el que tú haces, pero pero también necesitas de los necesita otros, por de otros, supuesto. ¿no es cierto?, que leen, que en el fondo tienen una visión sobre lo que se hace y a partir de eso, ¿no es cierto?, enriquecen ese otro trabajo. Claro, Y que eso es sí, sí, importante también decirlo, ¿no? Porque a veces se cree, ¿no es cierto?, de que esta cuestión es casi un soliloquio, ¿no? Un mirarse a sí mismo y que de eso, y ahí está el producto después. Y claro. no es tan así. No, no. Y está el editor también que te sugiere cosas después. Por ejemplo, la novela Nuestros Guerreros se llamaba Cazadores de Nazis Sudamericanos. Ujú. Ese fue el primer título. Pero ¿cuánto que se llama? El editor de Lom, LOM me sugirió que lo cambiara porque le parecía que ese título relacionaba esta obra con el trabajo de Bolaño, ¿cierto? Y en el fondo no tenía nada que ver una cosa con la otra. Entonces estaba estableciendo una relación que no era. Así que, eh, así que recurrí a uno de los primeros títulos que tenía en la novela que se llamaba Guerrero en la Niebla. Así le había puesto al principio. Pero finalmente quedó como Nuestros Guerreros, porque eso le da calidez. Nuestros guerreros. Y desnudos. O sea, sin armas, sin nada, sin ropa, sin... Oye, claro. desnudo en la niebla. Eh, Claro. Oye, Tomás, para cerrar esta conversación bien grata, ¿cuáles, dos preguntas en una, qué escritores son los que a ti más te gustan? ¿Qué autores son los que tú en el fondo has seguido con mayor pasión? Tal vez en este último tiempo, porque uno va cambiando también. Claro, Y luego, ¿qué queda por delante? ¿Qué hay más? Hay, claro, hay más, además de, me imagino que nuestros guerreros desnudos en la niebla, hay otras cosas, otras ideas, ¿no? Lo que se pueda claro, contar, ¿no? Es para que... claro, sin hacer spoiler. Sí. Claro. Mira, yo s- te voy a hablar de 2 3 autores que yo siempre releo. Eh, bueno, uno de mis autores más queridos, Ernesto Sábato, por eh, s- yo soy un lector de la lectura de la literatura argentina y latinoamericana en general, de la literatura argentina y latinoamericana en general.
Eh, Sin olvidar que empecé leyendo a los grandes poetas chilenos, Neruda, Lin, ¿cierto? Parra, ¿cierto? Pero en narrativa, Sábato, Borges, Cortázar. Esa tríada, porque en los 80 esa era la gran tríada, digamos, si tú recuerdas, de la literatura argentina. Así Sí. que yo en ese tiempo, digamos, leí mucho a esos autores, ¿ya? Eh, Sobre y tumba, una novela. Yo creo que me impactó esa novela, fue como un palo en la cabeza, así que te abrió. No sé si alguien, seguramente algunos de de las personas que vean este video la habrán leído. Es una novela, digamos, impactante en muchos aspectos, a pesar de que no tiene toda la calidad de otros autores, ¿ah? Pero es una novela impactante. Es una novela impactante. Ya, eso, por una parte. Y en literatura inglesa, yo, bueno, Faulkner, que siempre vuelvo a Faulkner. Sí, he leído, por ejemplo, El sonido y la furia muchas veces. eh, Rulfo, por favor. Tiene dos libritos, Rulfo, pero uf, Vaya. Pedro Páramo, extraordinario, Pedro Páramo. Y en Chile, Bolaño, Donoso, Carlos Droguet, siempre vuelvo a Carlos Droguet. Eh, por ahí yo creo que, o sea, porque podríamos nombrar muchos más, digamos, Ujú. pero yo creo que con eso ya es suficiente. Y para el futuro, bueno, hay una novela que está, digamos, dando vuelta ahí en busca de casa, que se llama La Casona del Solar, Mm. que es intenté un thriller, eh, una especie de thriller mezclado con gótico y con, no sé, una rareza, una rareza, pero no sé lo que va a salir Ahí, de eso. ahí, ya. No sé si alguien se va a hacer cargo de eso en algún momento, pero ahí estamos a la espera. Y en estos momentos estoy trabajando en una novela que eh, se llama, es que le tengo varios títulos, entonces estoy ahí discutiendo conmigo mismo cuál va a ser el título de la novela. Se llama, es una novela sobre la literatura en la región, ¿ya? Ah, La literatura ok, aquí en la o región. sea, van a volar las plumas. Van a volar las plumas, claro. Es una novela sobre la literatura aquí en la región, que reconstruye la vida de un poeta Ah, acá en la región, con todos los problemas, con todas y también ujú, los dulzores y los problemas, historia natural del fracaso, ¿sí? ujú. Se llamó historia general del fracaso, historia natural del fracaso, historia de no sé, de un Bueno, ahí suicidio. también, bueno, ahí hay otra clave, uno busca muchos títulos, Claro, sí, sí, claro. ¿cierto? Historia natural del fracaso. Creo que ese va a ser, esperemos. Bueno, Eso es, pues, Pomar. ya pues, un gusto, que estés muy bien. Igualmente, De ahí igualmente. en Curepto, el aire Buen de día. la provincia. Que tenga un buen día Chao, y chao. saludos a todos por allá. Chao, chao. Chao, chao.